Y se está grabando. Ya que el trabajo en sí considera como el resumen, ¿cierto? La síntesis de todos los contenidos que entran en la prueba. ¿Con qué quiero partir? Con el tema de que nosotros vimos en un inicio del año, ya que era en cierta forma un modo de introducir los temas que íbamos a tratar, que era la diferencia, ¿cierto? O la identificación de un cambio químico y un cambio físico, ¿ya? Por ahí hubo ayer creo que alguien me preguntó sobre eso y me voy a agarrar un poquito de esa pregunta para poder hacer una explicación más acabada acerca de las diferencias que existen entre estos distintos cambios, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un cambio físico, tenemos un cambio que es reversible, ¿ya? Hay varios ejemplos de esto en realidad. Nosotros el que siempre hemos utilizado es el tema de los cambios de fase del agua, ¿ya? Sólido, líquido, gaseoso. Cuando tenemos el agua en estado sólido, nosotros la vemos como el hielo, en estado líquido normalmente, y en vapor de agua, ¿cierto? Cuando el agua llega a un punto de ebullición y nosotros empezamos a ver que aparece como un humo, ¿cierto? Ahí nosotros estamos en presencia de vapor de agua. Si nosotros quisiésemos volver al estado original de estos componentes, podemos hacerlo, ¿cierto? Si nosotros tenemos un hielo y queremos que vuelva a estado líquido, basta con que hagamos un cambio de temperatura y el hielo va a empezar a derretirse y vamos a tener nuevamente agua en estado o en fase líquida. Lo mismo pasa con, bueno, ahí es un poquito más complicado. Cuando está en vapor de agua, tendríamos que estar en un sistema cerrado para que el vapor se pudiese condensar, ¿cierto? Para que aparezcan, si ustedes cuando, por ejemplo, nosotros tenemos estas ollas de presión, donde, claro, si bien hay un escape, un pequeño escape, donde sale el vapor, hay mucho que queda dentro y se empieza a condensar en las paredes tanto de la tapa como de el recipiente que la contiene. Ya se empiezan a aparecer unas gotitas de agua, ahí empieza la condensación, ¿cierto? Y empieza a volver al estado líquido. Esto se debe, ¿cierto?, a que las paredes siempre están un poco más, a una más baja temperatura, por lo tanto ahí se produce la condensación. Entonces ahí nosotros estamos en presencia, chiquillos, de un cambio físico que nosotros podemos revertir en cualquier momento. Esto mismo pasa con otros procesos que quizá a lo mejor es un poco más complicado, pero si nosotros tenemos las herramientas para poder hacerlo, se puede llevar a cabo. Como por ejemplo, no me acuerdo si esto está, a lo mejor sí está, y bueno, va a ser como una pequeña ayuda. Si nosotros tenemos, por ejemplo, acerrín, la producción de acerrín, sería un cambio físico o un cambio químico. ¿Saben qué es el acerrín, cierto? ¿O no? El acerrín, como los trocitos de madera. Sí. Sí, sí, sí. Que de hecho en los colegios todavía se ocupa mucho. Cuando llueve, claro, exactamente. Sí, 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 exactamente. En los colegios se utilizan las entradas cuando llueve, así eso absorbe un poco más el agua y ahí no andan chapoteando todo el día. Si nosotros, claramente eso se ve como un proceso complejo, volver a su estado inicial, pero sí se puede. Si nosotros comprimimos, prensamos bien esa madera, podemos llegar, ¿cierto? A lo mejor no de las mismas características, pero cada trocito de esos, cada trocito que nosotros vemos de acerrín, tiene las mismas características, las mismas propiedades que el trozo de madera que se originó ese acerrín.
Ya, eso también es algo que tienen que tener en consideración. Sí, no hay problema, Valentina, no se preocupe. Las propiedades, los cambios de las propiedades. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros quebramos un vaso de vidrio, cada trocito de estos vasos, de este vidrio, va a tener las mismas propiedades que tenía el vaso completo. ¿Ya? Entonces ahí hay un tema también de considerar las propiedades de cuando ocurre este cambio. ¿Ya? Si las propiedades se mantienen, estamos hablando de un cambio físico. Ahora, yo me acuerdo que trabajamos hartos ejemplos de eso, pero me gustaría que ustedes a lo mejor me dieran algunos de ellos. Algún ejemplo que ustedes consideren de cambio físico o de cambio químico, que ustedes conozcan. Es súper importante que ustedes tengan un concepto, un ejemplo claro para que después también puedan hacer la analogía con lo que ocurre con ese ejemplo para aplicarlo a otros casos. Entonces ahora me gustaría que me dijeran algún ejemplo que ustedes conozcan de cambio químico y de cambio físico. Obviamente uno distinto a lo mejor de los que hemos planteado acá. Así, si hay algún error, yo los puedo corregir y así están mejor preparados. Los leo. Agustín, Alexandra, Ariadna, Constanza, Daniela, Diego, la Florencia, Francisco, la Isidora, Jesús, la Mariana, Matías, Matías Aceituno, Matías Álvarez. La Pamela también, si tiene alguno. No le había dado la oportunidad a la Pamela para que le saludara. Se me olvidó. Hola, buenas tardes, chiquillos. Ahí está la Pamela. Valentina, Sofía, Simei, Renata, Vicente. Están como calladitos hoy día, chiquillos. Ya, para la prueba sumativa, bueno, entran los mismos contenidos de la prueba formativa, que en este caso más o menos yo he ido, en general son reacciones químicas, cambio físico, cambio químico, la teoría de las colisiones, ley de conservación de masa, balanza de ecuaciones, cantidades químicas, todo esto relacionado con el mol, y eso, la conversión también de unidades con las cantidades químicas. Ese es el contenido de la prueba sumativa, que si ustedes se fijan, voy a mostrar un poquito el tema del trabajo para que ahí quede si hay alguna duda. Chiquillos, les pedí algo, que me dijeran un ejemplo de cambio químico y cambio físico que ustedes conozcan, que se les ocurra. Vayan pensando y lo van escribiendo en el chat si alguien me lo quiere decir por micrófono, como ustedes quieran.
Ya, sí. Sigan los demás. La Renata por ahí que me saludó. La Constanza. Ejemplos, chiquillos, de cambio químico y cambio físico. Agustín, Alexandra. Ya, sí. Sigan, sigan. Hasta el momento no veo ningún error, así que por ahí hay una pregunta que la voy a ver al tiro. Ya. A ver, por ahí me preguntaron, voy a empezar a ver del inicio. Ya, hornear pan, dicen por acá, es un cambio químico, sí, porque claramente nosotros no podemos revertir ese proceso. No podemos, cuando ya nosotros tenemos en fase inicial el pan crudo, ¿cierto? La mezcla solamente de harina con agua y otras cosas. Y luego si ponemos esta a hornear, ya estamos cambiando las propiedades iniciales de este producto. Por lo tanto, ya no podemos revertir ese proceso. No podemos, por ejemplo, meterlo al refrigerador y que se convierta nuevamente en el pan crudo que teníamos inicialmente. Entonces, claramente ahí sí hay un cambio químico. La madera quemada es un cambio químico. También está bien. Si, por ejemplo, nosotros solo tuviésemos la madera, si la exponemos al sol, ¿habría un cambio químico ahí? Un cambio físico cuando se oxida un fierro de metal. No, ahí estamos en presencia de un cambio químico. Ya, porque hay, en este caso, perdón, lo correcto sería se oxida un metal. Ya, porque el fierro en sí es ya un metal. Entonces, ahí tenemos una oxidación, tal como tú dices, esa es una reacción química. Ya, ahí hay una, en términos más microscópicos, hay una transferencia de electrones en este cambio, por lo tanto, ahí sí hay un cambio químico, no es un cambio físico. Físico, hervir agua, sí, eso lo habíamos comentado. Cuando se rompe una hoja de papel en varios pedazos, ese es ahí no dicen, pero en este caso sería un cambio físico.
¿Ya? ¿Por qué? Porque cada uno de estos trozos de papel tiene las mismas propiedades que el trozo completo de papel. La putrefacción es química o física. La putrefacción es químico, es un proceso químico. Por ejemplo, cuando algo se pudre, no sé, la carne o la fruta, pero en la carne en sí hay una señal súper clara ahí que es el olor. Hay un cambio de olor que es muy representativo, ¿cierto? Todos reconocimos que una carne está podrida porque, o está descompuesta porque ya hay un olor que la acompaña a que es claramente que ahí hubo un proceso de descomposición y es decir, ahí hubo una reacción química, ¿ya? Hubo una reacción ahí con el oxígeno del ambiente que hizo que esto se iniciara como un proceso de descomposición. Un cambio químico sería encender un chispero. Claro, un chispero, ¿por qué? ¿Qué es lo que tienen los chisperos? Me imagino que son los chisperos estos que son para encender la cocina. Estos que tienen en su interior, tienen un tipo de benzina, ¿ya? Entonces ahí lo que está pasando es que hay una quema, estamos quemando benzina o combustible, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de un cambio físico, cambio químico, perdón. Y físico cuando se pincha una pelota, sí, cuando se pincha una pelota porque aunque la pelota esté desinflada, lo único que pasó ahí, el proceso es que el aire que estaba contenido dentro pasó hacia el exterior, pero las paredes de esta pelota siguen teniendo las mismas propiedades que inicialmente tenía. La fotosíntesis es un cambio químico, exactamente, sí, porque es una reacción química que utiliza, ¿cierto?, la energía calórica del sol, proveniente del sol. Romper un papel es físico, sí, ya lo habíamos hablado. Cuando se oxida el hierro, sí, ahí tenemos un cambio químico. Ojo ahí, la reacción, existen varios tipos de reacciones que nosotros no las hemos visto todavía, que yo creo que ya va a ser el próximo año, pero ustedes ahí está la palabra clave que tienen que tener en cuenta ahí, que la oxidación es un tipo de reacción química. Por lo tanto, ahí claramente estamos hablando, sin hacer ningún otro tipo de análisis, estamos hablando de una reacción química. Cuando un vidrio se empaña es físico. Sí, porque ahí en realidad lo que se está produciendo ahí es un cambio de fase del agua. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando netamente de un cambio físico. ¿El cambio químico es la combustión? Sí. La combustión en general ahí estamos hablando de la quema o de la exposición a oxígeno de distintos tipos de combustibles o de hidrocarburos. Eso también la combustión es un tipo de reacción química. Sí lo dijeron más arribita, pero no importa. Ahí aprovechamos de aclarar mejor ese punto. Cortar un plátano es un cambio físico. Ahí no sé si fue pregunta o no. Pero si cortamos un plátano, ambas mitades de este plátano van a tener las mismas propiedades. ¿Ya? Distinto sería, por ejemplo, lo que ocurre si nosotros dejásemos un plátano sin su piel y la dejáramos un tiempo considerable en exposición al aire. Ahí veríamos, ¿cierto?, que el plátano empieza a ponerse de color café. Ahí estamos hablando que hay una oxidación de esta fruta. Entonces, ahí estaríamos hablando de un cambio químico. Pero netamente partir el plátano por la mitad, estaríamos hablando de un cambio físico. Sí, sí podemos. Teñirse el pelo, sí, es un proceso químico. Cuando los plátanos maduran es químico, exactamente, justamente lo que estaba diciendo.
cambio químico cuando una persona hornea un queque y en el horno reacciona la levadura. Claramente sí, ahí estamos hablando de una reacción química. Y de hecho ahí lo que pasa con la levadura en sí es un proceso de descomposición. El cambio químico es cuando se cambia la estructura del componente. No precisamente, porque si estamos hablando solamente de estructura, que haya un movimiento de los átomos, ahí estamos hablando solamente de un cambio físico, pero si este reordenamiento de los átomos es para generar una interacción con otro átomo, ahí estamos hablando de una reacción química. Pero el cambio de estructura, por ejemplo, es lo que ocurre en el cambio de fase del agua, ¿ya? Cuando nosotros tenemos el agua en estado sólido, tenemos todos los átomos muy ordenaditos, uno al lado del otro. Cuando tenemos en estado líquido o en fase líquida, están un poquito más desordenados. Y cuando ya está en fase gaseosa, en vapor de agua, tenemos que todas las moléculas de agua están dispersas, muy desordenadas, alejadas unas de otras. Entonces, si nos ponemos en ese caso, ahí estamos hablando de un cambio físico. La vacuna para una bacteria es químico. Sí, es químico porque en realidad, bueno, las vacunas en sí, bueno, para una bacteria, sí, pero en realidad yo creo que sí, porque ahí hay una interacción que en realidad lo que va a hacer en sí es activar el sistema inmune para que pueda atacar a esa bacteria. Entonces ahí sí sería como un cambio químico. Cuando en una olla se pone a hervir agua, esta se coloca de estado sólido a gaseoso. Sí, ese es un cambio físico. Cortar un cable es físico. Sí, cortar cable es físico porque ambos mantienen sus mismas propiedades. Esta era la respuesta de acuerdo a lo que yo había dicho delante, de si ponemos la madera en exposición al calor, al sol solamente, claro, ahí no habría un cambio químico. Ahí, ¿qué pasaría? ¿Qué podría pasar en el caso de la madera? Se podría resecar. Eso es como lo que podría pasar. Pero ¿qué estaría pasando ahí si se reseca? Habría una pérdida de humedad, es decir, el agua que está contenida dentro de esta madera estaría pasando a una fase gaseosa. Eso es lo que podría pasar. Pero más allá de eso, la madera en sí tendría las mismas propiedades. Así que ahí estaríamos hablando de solamente un cambio físico, porque solamente estamos hablando de que el agua pasa a estado gaseoso. Si uno le echa algo al metal para sacarle el óxido, ¿es químico o físico? Es químico. Ahí normalmente nosotros lo que hacemos es tratar de invertir un poco el proceso no sé si sea la palabra correcta. Sí, porque de hecho hay algunos como sacadores de óxido que se llaman desoxi algo, no me acuerdo en este momento. Pero puede ser como desoxidante. No sé si existiera esa palabra o la acabo de inventar. Pero en realidad lo que ahí estamos haciendo es un cambio químico. Si nosotros, por ejemplo, hay algunos cambios que solamente, por ejemplo, hay gente que les pasa lija a los metales. Ahí estamos hablando de un cambio físico solamente, ¿ya? Porque solamente estamos retirando este óxido. Cambio químico, claro, es cuando se pudre la manzana.
La quema de aceite de auto, claro, es un cambio químico. Fermentación, sí, es un tipo de reacción química. ¿Qué es lo que ocurre con la levadura? Lo que estábamos hablando de antes. Ahí ocurre un proceso de fermentación. Cuando alguien se corta o se pega, ¿hay un cambio físico o químico? Hoy se están poniendo brígidos. Es complejo ese escenario porque podríamos verlo de varios puntos de vista. Hay varias cosas que considerar ahí. Porque, por ejemplo, si alguien se corta, te va a salir sangre, y la sangre en exposición al oxígeno, hay una reacción química ahí. De hecho, hay como un tipo también de oxidación. Claro, si lo vemos desde esa perspectiva de que si nos sale sangre, claramente ahí la sangre cambia sus propiedades. Cambia sus propiedades al estar en contacto con el oxígeno ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, sí sería un cambio químico. Claro, y también pasa con, si por ejemplo uno solamente se pega y hay una, sin haber un corte, si se nos, por ejemplo, se inflama, ahí hay también un proceso que no sé si será netamente químico, porque, claro, sí, pues ahí también, por eso les decía que era un escenario complejo porque hay muchos factores que considerar. Ahí también Constanza comenta el tema de las plaquetas, que ahí claramente ahí estamos hablando de que hay un proceso químico para poder activar todos estos procesos biológicos que están en nuestro cuerpo. De hecho, yo diría que todos los procesos que ocurren constantemente en nuestro cuerpo, por el hecho solamente de poder mover un brazo, de poder hablar, todo eso es a través de reacciones químicas. Sí, muchas gracias por avisar, Daniela. No me sale aquí, sí, sí, menos de un minuto, sí. Ya, lo voy a cortar al tiro y continuamos. Gracias por avisarme. La primera parte la grabé, sí. Ya, entonces, aquí hay un recuadro para partir súper importante con respecto a la relación que existe entre todas estas cantidades químicas, que es súper importante que lo tengan claro, ¿ya? Primero que todo, la forma en que nosotros podemos relacionar la masa de un elemento, de un compuesto con los mol, es a través de la masa molar, que nosotros la calculamos a través de la suma de las masas atómicas de cada uno de los elementos de este compuesto. La relación que existe entre mol y partículas es a través del número de Avogadro, que es 6,02 por 10 elevado a 23. Nosotros sabemos, tenemos como fijo que un mol de cualquier elemento, de cualquier compuesto, va a ser igual a 6,02 por 10 elevado a 23 partículas en general, que estas partículas ustedes saben que pueden ser moléculas, átomos, iones, etc. Y la relación que existe entre el mol y el volumen, que en este caso, cuando hablamos de volumen, estamos hablando de gases. Esto es solamente válido para gases. La relación que existe entre estos dos está dada por este número, que aquí me faltó un L. Sí, 22,4 litros son. ¿Ya? Quiere decir que un mol de un gas, que ojo, tenga que tener condiciones normales de temperatura y presión,
que en este caso las condiciones normales son 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Cuando tengamos este caso, que sea un gas que tenga 0 grados Celsius y que tenga una atmósfera de presión, podemos hacer la relación de que un mol va a ser igual a 22,4 litros. ¿Ya? Esto independiente del gas que sea. Es lo mismo que pasa con la relación entre los mol y las partículas. Independiente del elemento del compuesto que sea, siempre va a ser la misma relación. Un mol va a ser igual a 6,02 por 10 elevado a 23 partículas y un mol va a ser igual a 22,4 litros. En este caso, sí tienen ciertas condiciones, que tiene que ser un gas y tiene que tener condiciones normales de presión y temperatura. Ya, eso es súper importante que lo tengan claro. Tener también bien claro cómo es el cálculo de la masa molar. ¿Ya? En este caso aquí tenemos un nitrógeno más 4 hidrógenos, que en este caso nosotros tenemos que multiplicar la masa atómica del hidrógeno por 4, sumarla con la del cloro y del nitrógeno. Una vez así, podemos obtener el valor de la masa molar. Y acá, nosotros vimos, esto era lo que no me acordaba ayer, pero parece que era con otro curso, factor de conversión. Tenemos el factor de conversión y la regla de 3, que ustedes tengo la impresión de que se manejan un poquito más con la regla de 3. Ya, entonces, ¿cuántas moléculas de glucosa existen en 2 mol de esa sustancia? Aquí solamente tenemos que identificar esta relación en el caso del factor de conversión y entonces aquí ponemos el valor que tenemos nosotros que nos entrega el problema y lo multiplicamos por nuestro factor de conversión, que en este caso siempre tienen que ir las unidades iguales, una arriba y otra abajo. Así podemos eliminarla y el resultado nos queda en unidades de moléculas. Aquí nos dicen, ¿cuál es la cantidad de sustancia? Eso está asociado a cuántos mol. Corresponden a 8,5 por 10 elevado a 22 átomos de cloro. En este caso aquí en la regla de 3, nosotros ponemos la tablita, ¿cierto? Donde están los mol y los átomos. Ojo que en este caso los átomos es un tipo de partículas que existen. Entonces tenemos nuevamente esta relación de que un mol va a ser igual a 6,02 por 10 elevado a 23 átomos en este caso. Y nos entregan este valor de átomos que queremos saber a cuántos mol corresponden, que esta va a ser nuestra incógnita. Por lo tanto, ahí multiplicamos cruzado y se divide por el que nos sobra acá. Entonces sería 1 por 8,5 por 10 elevado a 22 y se divide por 6,02 por 10 elevado a 23. Ahí entonces obtenemos el valor de los mol correspondiente a esta cantidad de átomos. Aquí tenemos la conversión, que en este caso creo que en la prueba va a entrar una sola de cálculos, pero las demás, si bien a lo mejor no tienen que hacer cálculos muy, muy grandes, de hecho, si manejan bien la parte conceptual y entienden todo este tipo de relaciones, quizás no tengan que hacer ningún cálculo, ¿ya? Porque son bien sencillos, entonces puede que solamente al ver las alternativas la puedan realizar. Pero sin embargo, igual les recomiendo que hagan el cálculo para que así puedan estar seguros. Aquí la pregunta es, ¿cuántos gramos de un elemento corresponden a 0,3 mol? Ya aquí tenemos la equivalencia directa con gramos y mol. Entonces acá lo que tenemos que utilizar es la masa molar, que nos entregan acá, que son 36 gramos mol.
Por lo tanto, aquí tenemos nuestra relación, que un mol va a ser igual a 36 gramos. Y entonces estos 0,3 mol nosotros los vamos a multiplicar por nuestro factor de conversión. Y ojo acá que las unidades de medida siempre deben quedar una arriba y una abajo para que posteriormente la podamos eliminar. Ahí entonces multiplicamos el 0,3 por el 36 y bueno, ahí inmediatamente nos entrega el resultado porque al dividir por 1 no cambia la situación. Exactamente. Acá es la misma relación que deben utilizar, pero es al revés. Acá nos piden la cantidad de sustancia, los mol que hay en una cantidad determinada de gramos. ¿Ya? Y aquí utilizamos el factor, o sea, perdón, la regla de 3, que como les dije, se multiplica cruzado y se divide por el que resta. Esta es importante antes que nos vayamos. ¿Cuántos mol de amoníaco en condiciones normal de presión y temperatura ocupa un volumen de 5,6 litros? Aquí nosotros consideramos que el amoníaco está en gas, ¿cierto? Y que claramente tiene las condiciones normales de presión y temperatura. Por lo tanto, ocupamos la relación que un mol va a ser igual a 22,4 litros. Entonces, en base a eso, nos están preguntando cuántos mol equivalen a esta cantidad de litros, ¿ya? Por lo tanto, aquí nuestro número que nos entregan lo multiplicamos por nuestro factor de conversión. Aquí nuevamente dejamos las unidades iguales, una arriba y una abajo, para que posteriormente la podamos eliminar y el resultado nos quede en mol. Entonces ahí sería 5,6 por 1 dividido en 22,4, lo que nos da un valor de 0,25 mol. Exactamente. Sí, son la 1 y... a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. Creo que no nos quedó nada en el tintero. Lo que quizás le queda a ustedes por repasar, que está en las clases anteriores, es el tema de la ley de conservación de masa y la energía de activación. La energía de activación está relacionada con la teoría de las colisiones, ¿ya? Eso les queda a ustedes, pero es mucho más conceptual y obviamente nunca olvidar que la ley de conservación de masa nosotros la podemos representar a través del balance de ecuaciones. Por lo tanto, si una ecuación está correctamente balanceada, va a estar cumpliendo la ley de conservación de masa. ¿Ya? Eso, chiquillos, por hoy.